obesidad. Digo porque vamos a tratar la obesidad infantil, la mala alimentación infantil, las consecuencias, y para eso recibimos al licenciado Sergio Farinelli, especialista en obesidad infantil. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Muchas ¿Cómo gracias por están? atendernos. Bueno, respecto a la actualidad, veamos que estuvimos en una pandemia donde estamos todavía, pero tuvimos un momento totalmente guardados, después ahora más liberados, y veamos la realidad de hoy, donde ya volvemos a un pasito a la normalidad. La obesidad infantil, ¿cómo está ubicada en índices? ¿Cómo está actualmente? Bueno, la obesidad infantil, para que tengamos una idea general, Argentina es el principal país de Sudamérica con mayor índice de obesidad infantil. Ajá. Esto se da en una franja entre los 2 y los 5 años, ¿sí? Donde tenemos más o menos hoy, para dar de actualidad, un 15% de obesos en esa franja, ¿no? Ujú. Estamos hablando de chicos entre 2 y 5 años, a edad muy temprana. Sí. Y además el factor determinante es que no para de crecer. No para de crecer y además todo esto se influenció y aumentó con la pandemia, ¿no? Como bien decías, Sí. haber estado un año y medio casi todos guardados, bueno, hizo que se incrementara el consumo de comida chatarra, los dispositivos móviles, mayor horas con pantallas, Ujú. sedentarismo, y todo eso afectó no solo el hogar, sino a los chicos. Y Ujú. ahí que los índices sean enormes, y además Argentina tiene un 60% de población obesa, como Sí. para que tengamos un número en general, ¿no? De lo que estamos hablando cuando hablamos de obesidad infantil y de obesidad en general. O sea, todo. La pandemia, obviamente, esa época de aislamiento afectó a todos, pero más aún a los chicos. Fueron los afectados también con esta virtualidad, con el poco movimiento que podían hacer, sobre todo los que tenían poco espacio. ¿Tiene sus consecuencias hoy? Exacto, sí, sí, sí. Eso obviamente que, como decía, se incrementó porque los chicos que no fueron al colegio, la única actividad física era cuando hacían gimnasia en el colegio, Ujú. dejaron de hacer, los que iban al club dejaron de hacer actividad física, hablando de los chicos, ¿no? Sí. Y en casa el encierro produjo también cosas que hoy estamos viendo, ansiedad, exceso de pantallas, hay ya inconvenientes de miopía, chicos que no quieren salir a la calle o siguen saliendo con barbijo y tapados, ¿no? Como si fueran el zorro. ¿Por qué? Porque tienen miedo, generó aislamiento. Ujú. Estamos hablando de una primera infancia, ¿no? Si bien en los adultos también eso ocurrió, pero bueno, a temprana edad eso corregirlo va a llevar mucho más tiempo, ¿sí? Y además los Exactamente. factores de riesgo. No, eso tiene consecuencias después, obviamente. Claro que se puede tratar, están a tiempo los padres, pero tienen que tomar conciencia de lo grave que va a ser un futuro para un chico. Exacto, sí, sí, Ujú. hoy hay que trabajar, nosotros hablamos de trabajar desde una prevención familiar, Ujú. en el sentido de sin prevenir, sino que bueno, que vayan empiecen con las consultas a los especialistas, al nutricionista, a los Sí. pediatras, a los médicos en general, porque eso a medida que van pasando los días y que todo se vuelve a normalizar, Ujú. lo empezamos a observar, ¿sí? Sí. Y ese aislamiento que quedó intrínsecos en los chicos, bueno, hay que trabajarlo de la psicología, de Ujú. distintos ámbitos de la salud para volverlos a la normalidad también, ¿no? Sí. Me detengo en algo que usted apuntaba y que marcaba recién lo que era la virtualidad. Esto de estar constantemente frente a la pantalla, incluso cuando comen, los chicos necesitan el dispositivo. ¿Qué tan mal le hace esto al momento de ese momento familiar incluso, donde se podría interactuar? ¿Es malo para el chico? Sí, exacto. No solo que es malo, sino también los adultos. A la hora de comer, tenemos el celular al lado de los cubiertos, al lado del plato. Eso hace que nosotros no le demos el valor que le tenemos que dar al momento de la alimentación. ¿Por Ujú. qué? Porque tenemos el televisor, o sea, la tele está prendida, tenemos Sí, el WhatsApp, hablo para grandes y chicos, para porque esto todos. ocurre en una mesa normal, digamos, ¿no? Y además el poco tiempo, entonces comemos apurados, no sabemos lo que comemos rápido, la cuestión es comer algo, picar como decimos habitualmente, no tenemos diálogo para que nosotros tengamos en cuenta hoy, un adulto habla con su hijo solo 8 minutos de Ujú. las 24 horas que tiene el día, y todo eso que hacemos todo rápido, Sí. bueno, después repercute, problemas gastrointestinales, se genera cierta Sí. ansiedad, nervios, bueno, a veces nos cae mal la comida, decimos, con el chico pasa lo mismo, tenemos
4 o 5 pantallas, como decíamos, la tele, todo prendido, Sí. todo conectado, respondiendo mensajes. No, hay que tomarse un tiempo para comer. Y además ocurre otra cosa, que los papás no pueden almorzar porque los dos trabajan, o almuerzan a tiempo con sus hijos, o sus hijos tienen solos, ellos por otro lado. Bueno, esa es una de las cuestiones que hay que trabajar, la organización familiar respecto a la hora de comer, ¿no? Qué lástima, los padres no toman conciencia de lo grave que es el llamado chupete virtual también. Sí, sí, para que tengamos una idea de lo que hacemos muy mal los padres es, porque tenemos un concepto de que a los chicos hay que acercarlos a la tecnología, pero hay que acercarlos con las pautas que establece el mismo crecimiento. No hay que darle una tablet al año y medio para que toque los botoncitos porque tienen música, tienen juegos. Sí. ¿Por qué? Porque eso le invadimos, le generamos un montón de reflejos que no son los ideales para la vista, por eso tenemos miopía, tenemos problemas de trastorno de ansiedad, tenemos convulsiones en el sentido de que se ponen nerviosos y bueno, están tomando por ahí, nos pasa con bebés, chicos de 1 año que están tomando el biberón o eso y bueno, empiezan a vomitar, ¿por qué? Porque con una mano la mamá le tiene el biberón y con otra está jugando a la tablet. Eso es terriblemente malo. No hay que acercar los chicos a la tecnología a temprana edad. Generalmente a los 2 o 3 años Sí. o 4 años 1 hora de tablet, pero no antes. No antes. Respecto a lo que es, porque siempre estamos hablando de que la obesidad aumenta, hablamos de porcentaje, hablamos de cuán mal nos alimentamos mal a los chicos, pero ¿qué se hace? Ejemplo, kioscos saludables, mucha publicidad, al menos de muchos gobiernos, pero ¿se aplica o no se aplica? No. Argentina tiene, a nivel gubernamental hay una deuda muy grande, de hecho por eso tenemos los índices que tenemos. Si nosotros pensamos en publicidad a nivel presidencia de la Nación, nunca vemos una publicidad que esté dirigida hacia el público infantil o hacia los padres principalmente hablando de obesidad. No hay, si pensamos cualquier nosotros cuando vimos una, hace nunca o hace mucho tiempo, Sí. creo que hace mucho y muy pocas. Entonces, la publicidad es importante que se concientice, hay que trabajar a nivel estatal, a nivel familiar y a nivel escolar. Cuando hablamos de kioscos saludables, es cierto, hoy los kioscos siguen teniendo los chisitos, las papas, los pochoclos con colorantes, bueno, Sí. cosas totalmente poco saludables con mucha carga de sal, azúcar. Entonces, si no unamos ese esfuerzo, si en casa empezamos a ordenar la alimentación con verduras, a beber agua, y vamos al colegio y tenemos las gaseosas, las papelitas, bueno, y desde a nivel gubernamental no se hacen campañas, no se generan acciones, queda ganada. Una de las cosas que se está tratando en este momento es que falta la aprobación del Senado, es la ley de etiquetado y consumo saludable, ¿no? Que tiene que ver con esos alimentos que llevamos de la góndola, que tengan un hexágono negro donde nos indique que ese producto tiene carga de sal y azúcar, como ocurre con los cigarrillos, que nos dice que fumar es perjudicial para la salud. Sí. Eso hoy está todo en dele, no hay nada instalado y es necesario tener en cuenta los números que tenemos, ¿no? Sí, ¿y existe educación nutricional en la escuela para que luego lleven a las casas? ¿Existe esto o no? No, una de las cosas que pretende la ley es eso, que en los colegios tengan la formación, digamos, alimentaria a través de materias nutricionales, ¿sí? Porque los chicos no saben qué comen, los adultos tampoco. No. Nosotros solucionamos todo rápido, ¿por qué? Porque de la mano de la tecnología vino el delivery, donde nosotros tocamos un botón en el celular y nos traen una pizza en 5 minutos a la puerta. Entonces, ese facilitar las cosas hizo que, bueno, dejemos de lado que hay que cocinar, que hay que ir al mercado, buscar frutas, verduras. Los argentinos cada vez comemos menos frutas y verduras. ¿Sí? Entonces, todo eso se va sumando y cada año crecemos más, con índices enormes de obesidad y en adultos también. Hay una población o hábitos también que van creciendo, se ve no solamente en famosos, ves a la vuelta de la esquina, ves tu vecino hoy, que es el vegetarianismo o veganismo. ¿Es bueno incorporar en el chico desde pequeño ese hábito o no? No, yo, a opinión personal, creo que si el chico 9, 10 años decide ser vegano, me parece que lo primero que hay que hacer es hablar con nuestros hijos en ese sentido y después recurrir a un profesional, a un nutricionista, a un pediatra, que son los encargados de evaluar si está en condiciones de realmente suprimir algunos alimentos y iniciar un proceso de veganismo. Pero no lo considero, como ocurre hoy en Argentina, que
mamá es vegana, Ujú. o papá es vegano, o la familia, entonces nuestro hijo empieza a ser vegano a los 3 años. Sí, sí. Yo personalmente no comparto esa idea, ¿no? Ujú. ¿Repercute en su crecimiento? Sí, 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 hay cosas que, o sea, el crecimiento es un montón es un proceso que se va desarrollando y requiere de una alimentación adecuada, así como a los 6, 7, hasta los 6 meses requiere de lactancia, no requiere que el bebé ingiere agua, bueno, Ujú. después necesita beber agua, bueno, lo mismo ocurre cada año, ¿no? A los 6, 7, 10, 15, y Sí. eso creo que es un proceso que hay que respetarlo. Ujú. Es lo mismo que un anciano, no le podemos dar la comida que, o sea, cuando es anciano requiere un montón de nutrientes que necesita porque ya no los puede generar. Bueno, con los chicos pasa exactamente lo mismo, hay que comparar más, si hacen actividad física, si tienen desgaste, Ujú. bueno, todo eso. Y además, cuando hablamos siempre de lo emocional, que es lo que pasa en estos tiempos modernos, ¿no? También. Las emociones, la ansiedad, son factores propios de la modernidad, del estrés de estos tiempos, que bueno, que hace que también eso tenga una influencia en lo que comemos y cómo comemos. Y en los chicos, por eso es importante hablar con nuestros hijos, porque los chicos por ahí dicen, no, mi amiga es vegana, bueno, entonces voy a empezar a comer como ella. Ujú. Porque quizás la amiga con 12, 13 años fue Sí. al nutricionista, hizo un proceso, como decíamos, y no el chico que tiene 9, 10 años y quiere imitar lo que hace una compañera porque lo escuchó en la escuela, porque está bueno, porque hay publicidad, Sí. ¿sí? Exactamente. Licenciado, muchísimas gracias. Gracias por despejarnos las dudas también y alarmarnos, que eso también creo que es bueno. A veces un sacudón a los padres decirle, mira, estás haciendo mal las cosas o probá, consultar, ver y corregir las cosas que están mal. Muchas gracias por... Sí, y Sí. un detalle importante que tenemos que tener en cuenta que las generaciones que nacen hoy van a vivir menos que nosotros, porque como hablamos, de los 2 a los 5 años ya está el índice de obesidad infantil, entonces a los 15, 13 son niños abuelos, lo llamo yo, ¿no? Ajá. Son chicos muy jóvenes con enfermedades de adultos. Y Exacto. eso si no lo revertimos va a ser complicado. Muchas gracias por su tiempo. Que tenga buen cierre de jornada. Gracias, igualmente. Hasta luego, nos vemos. El licenciado Sergio Farinelli, especialista en obesidad infantil, atención con esta advertencia que hace sobre el crecimiento que se ha dado en la obesidad infantil. ¿Cómo estamos, Argentina? ¿Cómo está respecto a Latinoamérica? Liderando, lamentablemente, no se aplican medidas, hay muchas palabras, poca acción, también por parte de quienes deben implementar, quienes deben aplicar, no solamente aplicar, sino aprobar leyes para una vida más saludable. Un llamado de atención a los padres sobre la alimentación de sus hijos.